Bienvenidos al podcast HMC, donde tenemos una conexión vital con nuestros pacientes. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast HMC, Conexión Vital. Soy la doctora Norma Castellanos, especialista en medicina física y rehabilitación. Y este día me acompaña el doctor Miguel Ángel López. Él es ortopedista con una subespecialidad en cirugía de columna y deformidades vertebrales, con quien abordaremos el tema de lumbalgia y ejercicio funcional. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar nuevamente en un episodio más y pues agradecido con las personas que nos están viendo. Como siempre es un tema interesante y que siempre pues lo compartimos de una forma integral entre varias especialidades. Entonces le doy la palabra a usted, doctora, para que comencemos con el tema. Bueno, haciendo como un poco de recapitulación con respecto a uno de los capítulos anteriores donde se abordó el tema de lumbalgia. La lumbalgia tiene una alta incidencia y prevalencia a nivel mundial. Es una de las condiciones que más afecta a personas en edad activa y que son un motivo de consulta, ya sea para atención con un ortopeda, con un fisiatra, con un neurólogo, con un neurocirujano. Entonces, como es una consulta frecuente de atención en el día a día, vemos necesario tener que educar o entrenar a cada uno de nuestros pacientes sobre qué tipo de ejercicio o qué tipo de actividad física pueden y deben realizar, porque surge esta interrogante si durante el curso de la lumbalgia se debe hacer algún tipo de actividad física o si por el contrario se debe de reposar en cama. ¿Qué opinaría usted con respecto a esto, doctor? Bueno, como lo menciona la doctora, la verdad es un tema muy común, muy en la consulta muy general. Y también tenemos que saber, como se habló en episodios anteriores, que el manejo de la lumbalgia no siempre va a ser con analgésicos, con farmacología. Pues obviamente el manejo conservador es un pilar importante en el cual el 90% de los pacientes que acuden a la consulta pueden mejorar los síntomas. Y en cuanto al tema de qué actividades o qué ejercicios pueden hacer, pues podemos comenzar con los mitos más comunes, ¿verdad? En el cual el paciente piensa que si padece de lumbalgia no puede hacer ningún tipo de ejercicio. No sé si ha tenido en la consulta pacientes que quieren quedar inmóviles durante el curso de la enfermedad, cuando más bien eso es contraproducente. Entonces no sé qué les explica a sus pacientes. Eso es muy importante. Y con respecto a mi área, que es medicina física y rehabilitación, uno de los pilares del abordaje integral del fisiatra es el movimiento. De hecho, nosotros como una máquina perfecta estamos diseñados para estar en movimiento. Estar mucho tiempo en reposo o en posturas estáticas sostenidas puede ser contraproducente en la evolución de la lumbalgia. Cuando captamos un paciente que está cursando con lumbalgia aguda severa, sí es importante, como dice el doctor, que cumpla su tratamiento indicado por su médico de cabecera. O sea, si este paciente fue captado en la consulta del médico ortopedista, pues importante que cumpla el tratamiento farmacológico que él le brindó, pero posteriormente empezar un plan de movilidad precoz a fin de mantener al paciente autónomo en sus actividades de la vida cotidiana. Si el paciente desea de tener como horas de descanso o horas de reposo, se le recomienda al paciente que sean por tiempos breves, ya que estar confinado a la cama puede prolongar el curso de una lumbalgia y hacer que esto pues se retarde más en su proceso de curación. Que sería importante también decirle al paciente que en la medida de lo posible trate de realizar las actividades que normalmente realizaba, ¿verdad? Actividades que dentro del entorno domiciliar pueden ser actividades como autocuidado, baño, cambiarse, preparación de alimentos, encargarse de otras actividades que no demandan mucho esfuerzo físico. Ya hay ciertas actividades que sí se van a limitar durante el lapso de una lumbalgia aguda, pero eso debe de ir individualizado, dependiendo de cada caso. Sí, es que también, digamos, el problema en lo que ahorita estaba pensando es que también nuestra cultura, ¿verdad? En el país que vivimos, nos han acostumbrado mucho al uso de medicamentos. O sea, que todo tipo de enfermedades del sistema musculoesquelético, hablando de una cervicalgia, lumbalgia, pero el tema de hoy es lumbalgia, estamos acostumbrados a que si no nos dan medicamentos, entonces el médico no nos da la ayuda que necesitamos en ese momento, cuando sabemos de que el medicamento solo es parte de un tratamiento que es completo, que estamos apoyados con la fisioterapia, los ejercicios. Entonces también nos vemos limitados, porque el paciente también mencionaba en mi consulta, es muy común que el paciente, doctor, es que me tomé los medicamentos, pero no hice la terapia. Y como se me quitó el dolor, dice, no hice las terapias.
Entonces no sabe que también esa es como una garantía de mejoría a largo plazo, el hacer las fisioterapias, y que todos somos un conjunto, o sea, somos un equipo, tanto las especialidades clínicas como la parte también quirúrgica, que todos nos complementamos en el manejo del paciente en cuanto a ese tema de lumbalgia. Entonces, vaya, como parte que mencionaba la otra, ¿qué ejercicios puede hacer el paciente? Ya mencionó que puede hacer su actividad normal, su vida normal, si el paciente acude al gimnasio y hace pues, máquina para caminar, bicicleta, eso lo puede seguir haciendo sin ningún problema, aunque esté en el transcurso bajo tratamiento con la enfermedad. También natación, que es uno de los ejercicios más famosos que la gente menciona, que es como ejercitar todo el cuerpo en un solo ejercicio, pues. Entonces, yo por lo general a los pacientes nunca les limito el movimiento. Obviamente, la parte de peso, bueno, no sé si nos puede comentar su experiencia con los pacientes que les encanta el gimnasio, porque eso es como muy también común en los jóvenes, que no quieren dejar el gimnasio cuando están cursando una lumbalgia. No sé qué experiencia ha tenido ustedes con sus pacientes. Lo que el doctor menciona es sumamente importante, porque aquí tenemos que tomar en cuenta el nivel de actividad física de cada persona y también las comorbilidades y la edad de la persona. Y dos conceptos, actividad física, ejercicio, que son cosas completamente diferentes, pero se pueden complementar. Hablábamos de actividad física en el entorno del hogar. Actividad física es cualquier tipo de movimiento que genera un gasto energético, pero no contribuye a cambios en la aptitud física. El ejercicio sí produce cambios en la aptitud física porque el ejercicio es una actividad física que se tiene que realizar de manera planificada y estructurada y tener cierta carga o volumen en este ejercicio para que nos pueda modificar esta aptitud. Entonces, sabiendo qué es actividad física y qué es ejercicio, tenemos que interrogarle a nuestro paciente cuál es el nivel de actividad física que él tenía antes de su episodio de lumbalgia. Entonces, si es una persona que es muy activa, se le pregunta qué es lo que a él le gusta hacer. Hay pacientes que realizan únicamente un entrenamiento de pesas, hay pacientes que realizan únicamente un tipo de actividad cardiovascular, como mencionaba el doctor, sea natación, sea ciclismo, sea correr. Usualmente las actividades de impacto en el curso de lumbalgia nosotros las suspendemos por completo porque en terreno seco y por todas las alteraciones biomecánicas que se dan durante el curso del correr pueden generar un impacto a nivel de la columna y exacerbar el cuadro de dolor. Entonces estas actividades pues sí nosotros las omitimos por completo. Pero si el paciente tiene predilección por algún tipo de actividad que es diferente a correr, pues entonces tratamos de motivarlo a que pueda hacer una elíptica o hacer una bicicleta estacionaria. Como decía el doctor, también la natación, más que todo aquí tomando en cuenta los principios físicos del agua, ¿verdad? Recordemos que la flotabilidad nos ayuda a movernos más, la resistencia hidrostática también nos ayuda a fortalecer sin tener el efecto de la gravedad cuando estamos bajo el agua, y pues esas serían como las recomendaciones en torno al ejercicio. Sí, bueno, también algo importante es quitar, que ya lo mencionamos, los ejercicios que sean de impacto. O sea, todo como los pacientes que también está muy de moda, que juegan pádel, que juegan tenis. Entonces, todo este tipo de actividades, suspenderla durante el curso de la enfermedad. Y también es algo bien curioso también porque muchos pacientes que van al gimnasio les gusta mucho hacer sentadillas. Y eso es algo que definitivamente no lo pueden hacer. Y en mi caso, bueno, hablo en mi experiencia de mi consulta, yo se los omito por mucho tiempo hasta que el paciente ya esté 100% pues, recuperado de la enfermedad. Pero los jóvenes, como digo, más que todo, cuesta como que se apeguen o que tengan una buena adherencia al tratamiento durante todo el tiempo. Entonces, también, no sé si lo podemos mencionar también, es otra, como el hacer pausas activas durante el trabajo, porque, bueno, no sé si nos puede explicar qué significan pausas activas para que la gente que nos está viendo pues tengan la idea y que los puedan hacer. Bueno, creo que ya habíamos hablado un poquito de esto en el podcast anterior, pero para retomarlo, pausas activas son minutos o pausas breves que debemos de tomar en nuestra jornada. Normalmente estas pausas activas deben de realizarse en personas que tienen jornadas de trabajo o jornadas donde pasan mucho tiempo en posturas estáticas, sea de pie o sea sentados. Entonces, hacer estas pausas más o menos cada 30 o 40 minutos ayudan a romper este ciclo de
postura estática a mejorar la movilidad articular, a realizar ejercicios de estiramiento y hacen que aumente nuestra productividad y disminuye el riesgo de dolor por esta postura estática. Es importante que el paciente, aparte de su postura estática, tenga una buena higiene de columna, que cuando hablamos higiene de columna, ahí tenemos que tomar el tema de higiene de columna durante la práctica deportiva, porque generalmente hablamos de higiene de columna cuando estamos en la casa, cuando vamos en el coche, cuando estamos en la oficina, pero hay técnicas específicas de levantamiento de peso para aquellos que entrenan en el gym de cómo evitar lesiones en la columna. Entonces, es importante siempre preguntar el nivel de actividad física, porque los jóvenes, doctor, como usted lo mencionaba, ellos quieren volver nuevamente. Y tomando el principio de la habilitación y la rehabilitación, o sea, la parte social es importante. O sea, un paciente que está con dolor, sí, la parte farmacológica, la parte fisioterapéutico, pero la parte social, porque hay pacientes que sí se ponen como muy angustiados por su condición, y esto pues les desencadena pues otras cosas. Entonces vamos poquito a poco dosificando este ejercicio, empezando con este ejercicio sin impacto, como decía usted, incluyendo ejercicios de estiramiento, incluyendo sus pausas activas, incluyendo su higiene postural en todo momento, casa, oficina, al dormir, y poco a poco le vamos diciendo que retome la actividad que él hacía normalmente. Y digamos, doctora, ¿qué consejo le daría a usted a los pacientes que le dicen, mire, doctora, yo trabajo en una maquila y pues trabajo, no sé, 10 horas seguidas y no puedo hacer pausas activas? ¿Qué recomendación le daría o cómo les aconsejaría? Mire, en ese caso? Esto es como prácticamente nuestro diario vivir en nuestro país. Gran porcentaje de la población tiene este tipo de ocupación y es difícil, pero en términos de productividad y eficiencia en el trabajo, cuando vemos la parte de salud laboral, es mejor parar 30 segundos a 1 minuto y hacer que sea más productiva durante estas 8 a 10 horas que mantener toda esta postura este tiempo, porque al final de la jornada posiblemente va a estar con una cervicalgia o dolor en hombro, dolor en la región lumbar, y ¿qué puede hacer? Ausentismo laboral. Entonces yo creo que aquí generar como políticas que se divulgue información de modo de que las personas tengan más conciencia de sus posturas, de sus pausas y cómo prevenir estos cuadros. No, doctora, es que no me dejan en el trabajo y paso sentado. Explíqueme qué hago. Y no, tal vez no pueden esperar hasta que el empleador les ponga, no sé, algún parámetro que ellos puedan descansar un tiempo. Entonces yo le hago esa pregunta porque eso es lo más común, pues, en la parte de las instituciones públicas. Incluso el paciente, como dices, se incapacita porque no puede seguir con sus labores durante 30 días seguidos. Entonces, yo lo que le explico a los pacientes es eso, que lo que pueden hacer, o sea, entre todos como ponerse de acuerdo en el área de trabajo para que hagan, como dice usted, 5 minutos aunque sea de estiramientos o algún programa que les explique sobre las bondades de hacer las pausas activas dentro de su trabajo, porque eso evita, como usted menciona, el ausentismo laboral. Entonces, yo creo que a veces es complicado, porque los trabajos son muy extenuantes, horas laborales muy largas. Entonces nos complica eso. Entonces ya creo que con la doctora abordamos la parte de los ejercicios que pueden hacer durante la enfermedad. También ya explicamos la higiene postural, la higiene de columna, ¿verdad? Al momento de hacer algunos ejercicios. Siempre les aconsejamos a los pacientes cuando estén en un gimnasio que si lo pueden hacer con un instructor. O sea, la calidad de técnica que lo hagan, el tiempo es adecuado para evitar lesiones y obviamente ese tipo de dolores. Entonces, no sé, digamos, si nos puede compartir también pacientes que sean atletas de alto rendimiento, si ha tenido su consulta y cuáles son como las causas por las que llegan más a su consulta, qué le explican y por qué se lesionan estos pacientes. Cuando hay una lumbalgia en un atleta de alto rendimiento, usualmente puede ser la parte traumática, ¿verdad? En deportes de contacto, que tuvieron alguna lesión por un deporte de contacto, llámese básquetbol o fútbol, o también en personas que estaban en un entrenamiento de pesas, pero estaban en este proceso de sobrecarga progresiva
y entonces cargaron un peso que no estaban acostumbrados. Entonces suele pasar. Generalmente, como es una parte traumática, son pacientes que no llegan de entrada a una consulta de rehabilitación. Son pacientes que se van primero, ya sea donde un ortopedista o especialista en columna o donde un neurocirujano. Entonces, cuando ya son captados, ya tienen pues un visto bueno para empezar un proceso de rehabilitación. Entonces, empezamos con la parte más sencilla, que serían como los ejercicios de estiramiento, porque los ejercicios de estiramiento nos van a ayudar a mantener la flexibilidad de todo el raquis, nos van a ayudar a mantener la movilidad, a disminuir el espasmo o las contracturas, y empieza al paciente a integrarse en todas sus actividades, ¿verdad? Porque usualmente después de una lumbalgia aguda, traumática, el paciente pues se tiene que incapacitar. Entonces empezamos con eso. Cuando ya el paciente es independiente en su entorno familiar y en su entorno de trabajo, entonces vamos integrándolo nuevamente según el nivel de condición física que tenía. Siempre preguntamos el fit del ejercicio que él tenía. El fit, hablamos de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo. Entonces, en base a lo que él ya hacía, podemos empezar según el tiempo que estuvo en reposo, que pudo haber sido una semana, 2 semanas, 10 días, un mes algunos, ¿verdad? Porque llegan de manera un poco tardía esperando sanarse por sí solos. Entonces tratamos de empezar al menos con un 50% de la carga que tenía, si era un paciente sumamente condicionado. Si es un paciente que está desacondicionado, pues ahí tenemos que empezar prácticamente de cero. Entonces, en estos atletas, ¿qué más podemos hacer? Podemos indagar acerca de nutrición deportiva y tratar de suplementar algunos nutrientes que pueden contribuir al proceso cicatrizal y al proceso de recuperación muscular, ¿verdad? Tomando en cuenta que esta fibra muscular pues está dañada y haciendo que este paciente, el ejercicio contribuya también a sanarse. Entonces empezamos, aparte del ejercicio de estiramiento, su ejercicio de pesa. Usualmente empezamos con cargas pequeñas, con pocas repeticiones, con pocos sets, y vamos aumentando esta sobrecarga progresiva de acuerdo a la condición de cada paciente, ¿verdad? Se pueden hacer progresos semanales de un 5% de la carga máxima para tren superior, y se pueden hacer un 7, un 10% de carga progresiva para tren inferior, ¿verdad? Y sí, hay ciertos ejercicios que nosotros decimos no los haga, ¿verdad? Sobre todo cuando es carga de barras por arriba de los hombros, o cuando se hacen una sentadilla con barra con mucho peso. Preferimos ejercicios de cadena cinética cerrada, como un press de piernas, donde el paciente está su espalda sobre un colchón y lo que tiene que mover son las piernas, ¿verdad? Hacer un estiramiento y una flexión de piernas es mucho más seguro para su columna. Y si el paciente tiene alguna condición que ya afecta el disco intervertebral, ¿verdad? Tiene una discopatía, tiene una hernia, entonces le indicamos al paciente que utilice un fajón o un cinturón para dar mayor soporte a la región lumbar, y que nos ayuda o que nos disminuye el hecho de que el paciente haga maniobras de Valsalva, las cuales pueden incrementar o agudizar el dolor. Entonces, en atletas hacemos eso. Y a medida el atleta pues ya tolera la carga que él hacía antes, pues nosotros ya lo vamos integrando. Y si él era futbolista, pues le vamos dando visto bueno para que se integre al fútbol. Si él era basquetbolista o voleibolista o, como decía usted, tenis, entonces ahí vamos viendo, porque cada deporte tiene pues un mecanismo de acción. Por ejemplo, el tenista hace mucha rotación del raquis, y eso, como usted lo mencionaba, puede ser muy lesivo. Entonces, dependiendo cómo vaya sanando y a través de las semanas, el tiempo que nosotros esperamos que esta lesión cicatrice, que puede ser 4 semanas, 6 semanas, entonces ahí pues nosotros lo vamos insertando a su gimnasio. También, digamos, algo que es importante saber, ¿verdad? Para las personas que nos están viendo, es cuando el paciente, tal vez de una edad avanzada, o pacientes que viven en lugares que no hay, que no hay gimnasio, no hay un centro donde puedan ellos practicar algún deporte. Entonces, ¿qué opina usted o qué les explica a los pacientes si es bueno o es malo, digamos con esa palabra, hacer ejercicios en casa viendo videos de YouTube o viendo videos caseros? ¿Qué opina? ¿Si los recomienda o ¿qué les puede decir? Mire, esta pregunta me encanta. Me encanta porque me siento como nadar en mi salsa. Con respecto a la práctica de ejercicios en el entorno domiciliar, es importante que el paciente acude a evaluación con un médico especialista en medicina física y rehabilitación, y poder prescribir
este ejercicio de acuerdo a su condición. Si es un adulto mayor, hay que indagar si el paciente tiene una condición de fragilidad o si el paciente tiene otra comorbilidad, ¿verdad? Como por ejemplo, con osteoporosis. ajá, ¿verdad? Sí, Un paciente diabético con polineuropatía que tiene alterado el equilibrio, que tiene alterado el balance, para poder dejar ejercicios específicos para cada caso. Pero tomando en cuenta que puede ser un paciente adulto mayor que generalmente tiene 2 o más comorbilidades, entre ellas hipertensión, diabetes o prediabetes, sobrepeso u obesidad, generalmente damos un entrenamiento en el consultorio, doctor. Pero digamos, el paciente le dice, doctora, yo vivo en Puerto Lempira, se me hace muy difícil, yo quiero que usted me ayude y me atienda. ¿Qué opciones les ofrece usted? Este tipo de pacientes que viven lejos de la ciudad, pero que quieren la consulta, ya sea indicada por un médico para que el fisiatra pues les ayude con un plan de ejercicio. ¿Qué hacemos en ese caso? Ya lo he tenido. O sea, yo tengo pacientes de todo el interior del país que vienen por una lumbalgia y me dicen, yo no puedo recibir terapia. Quiero hacer algo. Entonces, de entrada, yo les doy una hojita, una prescripción que es su fit del ejercicio. La mayoría van entrenados con un ejercicio de estiramiento, el cual lo deben de realizar al menos 5 veces a la semana, porque según la evidencia científica, pacientes que tienen un cuadro doloroso o que tienen una condición crónica de columna, ¿verdad? Una artrosis de columna, una hernia, tienen que realizar su ejercicio, o una deformidad vertebral, tienen que hacer su ejercicio al menos 5 veces a la semana para que el paciente se pueda mantener bien y sin una agudización del dolor. Entonces, le doy por escrito que debe de realizar, cuántas repeticiones y el tipo de ejercicio. Lo entreno y luego puedo estar dando citas dependiendo su condición, cada 3 meses, digamos, o cada 6 meses. ¿Usted ha visto, digamos, si los pacientes se apegan a ese manejo o usted ve que hay como unos vacíos? Porque el paciente usted le dice, haga terapias 5 veces en una semana y le dice, no, solo hice 1 o 2. ¿Cómo podemos manejar para que el paciente se apegue a todo el manejo que le está dando? Yo creo que el pilar fundamental es la educación. O sea, un paciente bien educado es un paciente que va a tener un apego. De hecho, gran parte de la inversión de mi consulta es la educación de cada uno de mis pacientes. Como usted lo mencionaba, hay pacientes que se adhieren pues, a una receta farmacológica y usted le dice, va a tomar este medicamento, tal dosis, tantos días y lo voy a evaluar. Lo mismo con el ejercicio. Entonces, yo doy una prescripción con ejercicio y le especifico el por qué. Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo porque hay pacientes que nunca han hecho ejercicio. Entonces, decirle a un paciente, haga este ejercicio si nunca ha hecho, posiblemente no va a tener la disciplina de realizarlo. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Tratar de identificar lo que le gusta al paciente y poder adaptar estas pequeñas rutinas, que no es como que el paciente va a invertir 1 hora. Generalmente las rutinas de fisioterapia para la casa domiciliaria pueden demandar 30, 40 minutos y con eso el paciente se va a mantener bien. Entonces, los educamos, doctor. Y digamos, si el paciente le pregunta para usted y la gente que nos está viendo, ¿cuál es su top 3 de ejercicios que usted recomienda a los pacientes? Bueno. Independientemente de la edad, las enfermedades de base, todo lo que ya hemos hablado. Pero que usted diga, esos 3 son infalibles, que los puede hacer cualquier persona, en su casa, en un gimnasio, en cualquier lugar. Bueno. El top 3 es un ejercicio multicomponente. El ejercicio debe incluir ejercicio de actividad aeróbica, ejercicio de actividad de fortalecimiento y ejercicio de estiramiento. Entonces, en actividad aeróbica, en pacientes con lumbalgia, puede ser caminar en terreno plano, sin pendientes, con un buen calzado, a paso moderado. También se puede y dar... Si el paciente le dice, doctora, es que yo camino, le dice, de mi casa a mi empleo camino 1 hora. ¿Cuenta como ejercicio eso? No, eso es, como dijimos anteriormente, eso es actividad física, no es ejercicio. Entonces, le recomendaríamos caminar 30 minutos a paso moderado en una escala del 1 al 10 que persiga una fatiga de 5. Luego se le dan otras recomendaciones para que él sepa que ese ejercicio nos va a incrementar este metabolismo basal y va a ser benéfico para la salud. Luego de estos 30 minutos de actividad física aeróbica, que podría ser, ya dijimos, caminata, elíptica o natación, incluir el ejercicio de fortalecimiento, que puede ser ejercicio de fortalecimiento con mancuernas o con ligas elásticas, las cuales se van a adaptar el peso dependiendo de la condición física de cada paciente. Doctora, no tengo ni ligas ni mancuernas. Pues pueden utilizar en la casa, podemos utilizar en la casa botellitas de agua, medio kilo de azúcar, medio kilo de arroz o inclusive ejercicios funcionales, netamente con el cuerpo, ¿verdad? Dentro de estos ejercicios funcionales que son muy buenos,
Podemos hacer sentadillas isométricas, doctor, en una pared. ¿Esto con qué fin? Tratar de fortalecer los grupos musculares más importantes que nos ayudan en la postura de bipedestación. Generalmente el paciente con lumbalgia adopta posturas anómalas, ya sea sedente o de pie. Entonces, observamos cuáles son los músculos que están más débiles y tratamos de potenciar la fuerza muscular de ellos. Dentro de estos músculos hay que mantener un core sumamente fuerte. ¿Qué músculos están incluidos ahí? Los músculos, sobre todo de la región abdominal. Tenemos un corsé natural que está formado por los rectos abdominales, los oblicuos, los transversos, los paravertebrales lumbares, y el fortalecerlos nos va a ayudar a mantener nuestro centro de gravedad más alineado y disminuir pues el riesgo de una lumbalgia. Entonces, indicamos ejercicios isométricos. Dentro de ellos, respiración diafragmática, ejercicios para activar estos músculos. También ejercicios donde se realicen flexión de pierna, lo que se llamaría como una abdominal reversa, ¿verdad? Porque la abdominal clásica o el típico crunch puede ser lesivo a la región lumbar, entonces eso se contraindica. Y también podemos indicar fortalecimiento de los músculos de la cadena posterior de la pierna, dentro de ellos los isquiotibiales, que nos ayudan también como a alinear la pelvis, y los músculos glúteos. Dentro de ellos, la sentadilla es un buen ejercicio, siempre y cuando se tenga una buena técnica, se calcule el ángulo de flexión de la cadera y de la rodilla, que no sea una sentadilla profunda, porque eso sí va a ser muy lesivo, y puede ser en la pared, porque eso nos va a ayudar a cuidar la espalda. Aparte del ejercicio de fortalecimiento, ya sea funcional con pesas o con ligas, dijimos el ejercicio de flexibilidad. Ahí serían los 3 ejercicios: aeróbico, fortalecimiento y flexibilidad. En los ejercicios de flexibilidad y estiramiento hay varios. Por ejemplo, aquí le voy a mencionar los ejercicios de Williams, que Williams fue un ortopedista que en el año de 1937 diseñó un programa de ejercicios de estiramiento de la región lumbar, y esto contribuye al dolor lumbar. Entonces, estos los entrenamos usualmente en el consultorio, y podemos decirle a los médicos: búsquenlo en el siguiente enlace, pero nosotros le mandamos el enlace para que lo realice. Entonces, como para hacerle más fácil la vida a los pacientes con la explicación, ¿verdad?, que nos dio la doctora, porque sé que mucha gente también pueda que no entienda todo el concepto. Entonces, un paciente le puede decir: puedo hacer yoga, ¿sí?, digamos, natación, levantar pesas con buena técnica según pues, mi peso, y puedo jugar fútbol. Fútbol, el deporte de contacto, eso sería ya para cuando el paciente ya haya salido del cuadro, ¿verdad? Okay. Entonces, sí, porque eso es importante que los pacientes, las personas que aunque no padezcan en este momento de la enfermedad, sepan que estos ejercicios no solo son para la gente que está enferma con lumbalgia, aunque ese es el tema, sino que también personas sanas que quieren hacer un tipo de actividad física y todo. Entonces, más que todo eso son como las recomendaciones y los ejercicios que pueden hacer. Entonces, una última parte, como para que ya vayamos, como cuáles serían sus últimas palabras, como para los pacientes, las personas que nos están viendo, qué recomendaciones les daría, cuándo acudir a la consulta, porque como se dice, a veces nos automedicamos o no sabemos qué hacer, cuándo acudir al médico. Entonces, cuáles son sus recomendaciones, cuándo acudir al médico, en qué casos, y qué sucede si no acudimos al médico. Ok, bueno, primero sería si hay un dolor abrupto, súbito, asociado a una carga que usted no controlaba en el gimnasio, un dolor que lo incapacita, tiene que acudir de emergencia a su médico, ¿verdad? Para que ser evaluado y descartar que no haya una lesión grave o severa. Si con este cuadro de dolor usted percibe o siente dolor referido a alguna extremidad, a una pierna, a una mano, a un brazo, mucho adormecimiento, mucha debilidad, tiene o necesita ser evaluado por un médico especialista, ya sea un ortopeda de columna, un médico fisiatra, un neurólogo o un neurocirujano. Si usted tiene un curso de dolor cervical, dorsal o lumbar asociado a una mala postura o una jornada laboral o pasó una mala noche y durmió mal, puede usted en casa darse una ducha calientita, hacerse masaje con alguna cremita, y si no mejora, acudir al médico. Y también tengo una muy buena pregunta, que a veces nos podemos entrar en esa duda o preguntarnos cuándo acudir, porque hay muchos pacientes que les gusta la medicina alternativa. Entonces, no sé qué opinión puede darnos sobre la quiropraxia o acupuntura o medicina, como le mencioné, alternativa en este tipo de enfermedades como la lumbalgia. Les recomendaría a los pacientes que mencionamos con un cuadro de dolor
con toda la sintomatología que ya vimos, que vayan donde un médico especialista en columna, un médico que está certificado en el tratamiento integral y especializado en columna. Acudir a este tipo de atenciones alternativas puede ser lesivo a la columna. No lo recomendaría en la fase aguda, lo recomendaría ya para un paciente que ya ha probado todo en otras condiciones. Y no ha funcionado. Sí, pues. Sí, porque es que eso se pregunto porque muchos pacientes, doctor, es que yo quiero ir que me acomoden los huesos, dicen, que la parte pues ya quiropráctica y cosas así. Entonces queríamos ese concepto. Entonces, para despedirnos, las últimas palabras, doctora, para los pacientes o personas que nos están viendo en este momento. Bueno, primero que todo, mil gracias, doctor, por acompañarme en este episodio. Yo creo que el tratamiento integral, el tratamiento interdisciplinar de nuestros pacientes, pues mejora la recuperación de ellos, mejora la calidad de vida. Así que muchas gracias por acompañarme en este episodio. Y pues, si usted cursa con algún cuadro de lumbalgia, puede acudir a consulta con Medicina Física y Rehabilitación. Yo estoy en el 4º piso del Honduras Medical Center. Pueden agendar sus citas al 2280-1204. Será un placer atenderles. Bueno, para mí también ha sido un gusto estar con usted y compartir ese tema tan importante. También algo que siempre me gusta dejar claro es que todos los médicos pues trabajamos en equipo, pues es un manejo integral del paciente y en cuanto sabemos que no podemos manejar a este paciente de esta forma, pues siempre remitimos a otras especialidades, porque al final lo que buscamos es la mejoría de salud de nuestros pacientes. Como lo mencionó la doctora, también para pacientes que padezcan de lumbalgia, ya sea como mencioné, agudas, crónicas, malestares también, me pueden buscar en la consulta médica. Yo estoy también en el Honduras Medical Center, en el 5º piso. Para agendar cita, pues están mis redes sociales y se pueden comunicar conmigo. Gracias por todo, por acompañarnos. Espero que les haya gustado y que lo puedan compartir. Y ha sido un gusto. Gracias, doctora.